Si uno mira el tamaño de esas ballenas, puede imaginar el daño que podrían hacerle a un bote pequeño si así lo quisieran. Pero no lo hacen. Se deslizan a un lado del bote sin causar daño. Y la gente ama a las ballenas. La gente siempre ha amado a la ballena franca, aunque no siempre por las razones correctas. Casi 500 años atrás, los marineros cazaban la ballena franca sin piedad. Parecía como si las gigantescas criaturas estuvieran hechas a la medida para ser destruidas. La ballena franca recibió su nombre por ser tan dócil y fácil de cazar. Las madres y los ballenatos y también los machos se acercan mucho a la costa. Y además, al ser muertas con los arpones, sus cuerpos flotan. Los balleneros venían de la región vasca de España en un largo viaje hacia el norte, rodeando las costas de Islandia y Groenlandia, y mataban a las ballenas por miles. Les cortaban las aletas y las arrastraban a la costa. Y una vez en tierra, empezaban a cortarles la grasa. Y entonces la grasa era transformada en aceite y puesta en barriles, y los barriles eran enviados a Europa. Para principios del siglo XVI, la población de la ballena franca había descendido de 20.000 individuos a apenas 300. La cacería de la ballena ya no era rentable y los balleneros vascos volvieron a casa. La matanza se detuvo. Durante los siguientes 4 siglos, la humanidad y las ballenas franca estuvieron en relativa paz, pero el daño estaba hecho. La población jamás recuperó su tamaño original. Y no solo eso, en épocas recientes, los caminos de las ballenas y el hombre volvieron a cruzarse, y las ballenas comenzaron a ostentar terribles heridas. Las hemos visto atrapadas en redes y con cicatrices causadas por estas, o por colisiones con los barcos o con cortaduras hechas por las hélices de los botes. Y las cosas no parecen mejorar, sino todo lo contrario. El estilo de vida de las ballenas requiere enormes extensiones de mar. Sus patrones de migración y alimentación se cruzan con algunas de las vías marítimas más transitadas y con algunas de las áreas de pesca más explotadas del mundo. E incluso aquí en la remota bahía de Fundy no parece haber lugar para ellas. Pienso que si uno pudiera ver lo que ven las ballenas que nadan por estas aguas, vería cuerdas y más cuerdas que bajan hasta las redes para langostas y cuerdas que bajan hasta las trampas para peces. Tienen que maniobrar en medio de un bosque de cuerdas. Y esto es una gran preocupación, especialmente porque en los últimos años el número de crías se ha reducido. Entre más animales mueran a causa de estas actividades humanas, más difícil será que la especie sobreviva. Reconociendo el peligro, la industria pesquera y el gobierno unieron sus fuerzas con grupos conservacionistas en un enorme programa de protección. Ahora los barcos tienen instrucciones de evitar a las ballenas. Los pescadores comienzan a utilizar nuevos tipos de cuerdas y de redes diseñadas para reducir los accidentes. Las ballenas son seguidas, fotografiadas y marcadas. La investigación genética de White proporciona información necesaria para los observadores de ballenas como Moira Brown. Cuando se compara la información genética con la información de las observaciones y de todo el trabajo fotográfico que se ha realizado, se puede determinar qué es lo que hacen las ballenas franca y posiblemente darse una idea de por qué lo hacen. White viajó para reunirse con David Tobin y observar su extensa colección de fotografía marina, y se vio sorprendido por el grado de individualidad que muestran las ballenas franca. Estas fotografías son de muy buena calidad. Pueden apreciarse muy claramente los patrones de las callosidades, así que resulta fácil identificar a cada individuo. Las marcas de cada ballena franca son únicas. Ello hace más fácil el rastrearlas y ayuda a los científicos a confirmar el patrón genealógico que surge del análisis genético. La información genética y los registros fotográficos terminan aquí, en el cuartel general de White, la Universidad Trent, en Ontario. En este laboratorio, los secretos genéticos de la ballena franca son descubiertos utilizando tecnología de punta.
A menudo, el laboratorio es utilizado para investigaciones policiales, pero ya sea que se trate de analizar el ADN de una especie en peligro de extinción o de un sospechoso de asesinato en serie, el proceso básicamente es el mismo. Primero, el ADN es extraído de una muestra de grasa de ballena y es purificado. Después, a través de un proceso llamado reacción en cadena de la polimerasa o PCR, las hebras de ADN son separadas y copiadas para crear una cadena de ADN suficientemente larga para ser analizada. Los hallazgos genéticos y la evidencia fotográfica llevan al equipo a proponer posibles causas para la crisis de las ballenas. Cambios en el clima, cambios en la cadena alimenticia, una a una las teorías van siendo desechadas. Después, a White y a su equipo se les ocurre analizar solamente el ADN transmitido por el lado materno, el llamado ADN mitocondrial. Y al comparar el ADN no solo de las madres y de sus ballenatos, sino también de las madres y de sus parejas, lo que encuentran es sorprendente. Todas las ballenas de la bahía de Fundy descienden de un pequeño grupo de apenas 5 hembras. Una población saludable debería tener un pedigrí mucho más amplio. En una población que no se ha visto reducida a pequeños números, encontramos muchas de estas líneas matriarcales que representan linajes diferentes provenientes de las hembras que dieron origen a la población. Pero en la ballena franca del Atlántico Norte solo encontramos 5 y ya hemos analizado algo así como al 80 o 90% de la población, de manera que sabemos que fueron apenas 5 hembras las que dieron origen a los animales existentes hoy en día. Se trata del primer paso para encontrar una explicación genética de la crisis de las ballenas franca. Las ballenas presentan una consanguinidad exagerada y eso es una mala noticia, una muy mala noticia. El análisis del ADN mitocondrial ha revelado una historia trágica. Lo que hemos descubierto en los perfiles genéticos de los individuos de la especie es que no muestran tanta variación como la que observamos en otras especies. Al analizar el perfil, deberíamos encontrar muchos más picos. Así que, en lugar de observar solo estos 2 pequeños picos de color verde, deberíamos ver otro par por acá, más picos verdes, más picos azules y, de nuevo, más picos verdes. Lo que esto nos dice es que la variación genética de la especie es muy baja, y esto puede ser la causa de la baja tasa de reproducción, del bajo número de crías que observamos. Los científicos lo llaman falta de diversidad. Para las ballenas significa vulnerabilidad a las enfermedades y una elevada tasa de abortos. Todas ellas son parientes. Y cuando el ADN de un feto es demasiado parecido al de la madre, hay un mecanismo que aumenta la probabilidad de un aborto. White quedó abatido. Si la falta de diversidad genética fuera la causa, entonces podría ser demasiado tarde. La ballena franca del Atlántico Norte como especie podría estar condenada. Si me pidieran responder a esta pregunta, ¿podemos salvarlas? Diría que en este momento todas las señales sugieren que no, ni ahora ni en 200 años. No podemos reducir las poblaciones de animales como estos a números tan pequeños y esperar que se recuperen. Parecía ser una sentencia de muerte, pero no todos estaban dispuestos a aceptar la derrota. Si la población está como está, no es a causa de un proceso natural de extinción. Estas ballenas fueron reducidas a números muy pequeños por la cacería, así que pienso que como humanos somos totalmente responsables del estado actual de esta población y pienso que le debemos a estos animales una oportunidad de sobrevivir. Hay otras especies de mamíferos que tienen menor variación genética que las ballenas franca, pero si son adecuadamente protegidas y se disminuye la mortalidad relacionada con el hombre, las poblaciones pueden recuperarse por sí solas y aumentar sus números. White no compartía el optimismo de Brown.
Para él, solo había una forma de resolver la cuestión, y para ello era necesario viajar 1.600 kilómetros al remoto norte de Canadá. Allá donde terminan los bosques y comienza la tundra, en la parte norte de la península de Labrador, se encuentra la pintoresca Bahía Roja. Sin embargo, la escarpada belleza de los riscos que bordean el océano oculta un sangriento pasado. Fue en este lugar donde los balleneros vascos diezmaron a la población original de las ballenas franca, casi 5 siglos atrás. Estos son los campos de matanza de las ballenas. Cubriendo la bahía, desde hace más de 4 siglos, se encuentra lo que queda de la labor de los vascos, huesos de ballena. Y esto es lo que White ha venido a buscar. Me parece que este fue el principio del fin. La evidencia señala que durante las matanzas en masa de ese periodo, fueron exterminadas más de 15,000 ballenas. La Administración de Parques Nacionales de Canadá almacena hoy en día un gran número de huesos en lugares como este, osarios para una noble especie. Para White, se trata de una verdadera mina de oro, una habitación llena de antiguo ADN de ballena. Sí, este es. Estos huesos han sido recuperados del océano. A pesar de su edad, el agua salada los ha conservado lo suficientemente bien para hacer posible la extracción de ADN. Lo que voy a hacer primero es limpiar esta área con un poco de solución detergente. Sin embargo, el ADN contenido en estos huesos aún es susceptible a la contaminación. White puso el mayor cuidado posible en su tarea y para obtener el ADN utilizó lo último en biotecnología, un taladro eléctrico casero. Como pueden ver, al ir penetrando más, las virutas van pasando de un color blanco a un color naranja. No estoy seguro de si se trata de aceite, pero ese color nos indica que obtendremos una mejor muestra de ADN. De vuelta en el laboratorio, llega el momento de la verdad. El ADN de los huesos de ballenas muertas, 4 siglos atrás, confirma lo peor. Cuando analizamos las muestras de ADN obtenidas de los huesos de Bahía Roja, vemos picos más complicados. Ponemos estos 2 grandes picos verdes, junto con 2 pequeños, seguidos de estos 2 picos azules, junto con 2 pequeños. Vemos un patrón más complicado del que obtuvimos para los animales de hoy en día. Así que esto indica que las ballenas franca del siglo XVI tenían una diversidad genética mucho mayor que la de las ballenas que habitan la bahía de Fundy hoy en día. Al parecer, la última palabra estaba dicha, pero la colega de White, Moira Brown, mantenía la esperanza. Aún no es momento de tirar la toalla con esta especie. De hecho, es momento de trabajar con más empeño para determinar qué factores han hecho disminuir las tasas de reproducción en los últimos años y seguir reduciendo la mortalidad relacionada con el hombre. Brown y White estaban al menos de acuerdo en una cosa. En el caso de las ballenas franca, la ciencia genética sería incapaz de ofrecer una solución rápida. Me parece que la tecnología genética no podrá aportar una solución rápida en este caso y que toda la biotecnología con la que contamos no podrá ayudar a esta especie a recuperarse. La herramienta más avanzada con que cuenta hoy en día la biotecnología es la clonación. Pero White considera que clonar a una ballena franca no es posible. Es cierto que científicos han clonado con éxito cabras y ovejas, así como una gran variedad de plantas, pero el proceso ha tenido lugar bajo circunstancias altamente controladas e involucra procedimientos extremadamente delicados. Y además, en este caso, la clonación solo lograría prolongar la debilidad genética de las ballenas franca.